Hola, bueno, en el marco del curso de metodologías modernas y sustentables en síntesis orgánica, hoy vamos a hablar de enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas, por diversos motivos que iremos desarrollando a lo largo de esta unidad, son enzimas que han encontrado muchísimas aplicaciones, tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial en procesos de síntesis orgánica. Como todos sabemos, hay diversos grupos funcionales que son hidrolizables, entre ellos los ésteres y las amidas, grupos funcionales derivados de ácido carboxílico, son muy importantes en la naturaleza, están presentes en todos los organismos vivos, principalmente en las proteínas del grupo funcional amida y en los triglicéridos y lípidos, los ésteres. Pero hay otros grupos funcionales hidrolizables en metabolitos que pueden ser menores o directamente metabolitos secundarios, por ejemplo nitrilos, por ejemplo epóxidos, y no nos olvidemos del enlace glicosídico en los polisacáridos, que no deja de ser un grupo funcional acetal, que pueden ser también hidrolizados. Y todos estos grupos funcionales que están presentes en la naturaleza e intervienen de una forma u otra en el metabolismo de los seres vivos, hacen que existan una batería de enzimas muy importante en la naturaleza que puede ser aprovechada en procesos de síntesis orgánica. Así, en la naturaleza encontramos diversas enzimas hidrolíticas, entre ellas las más importantes son proteasas, cuyos sustratos naturales son las proteínas, esterasas o estearasas, que son aquellas cuyo sustrato es algún tipo de éster, y dentro de las estearasas encontramos las lipasas, que son aquellas enzimas cuyos sustratos naturales son los ésteres presentes en los triglicéridos. También encontramos amilasas, que son aquellas enzimas que hidrolizan el enlace glicosídico de los polisacáridos, o ditrioligosacáridos, y otras diversas enzimas que pueden estar presentes como epoxidrolasas, nitrilasas y demás. Para recordar y tener presente de qué estamos hablando químicamente cuando decimos hidrólisis. Cuando decimos hidrólisis estamos hablando de un ataque nucleofílico del agua sobre un carbono de un carbonilo, un carbono de CP2, perteneciente a un grupo derivado de ácido carboxílico en general, y en ese ataque se va a dar una sustitución nucleofílica sobre carbono sp2, donde el agua va a sustituir al grupo saliente que corresponda. En el caso de amidas será una amina, en el caso de ésteres será un alcohol, el grupo saliente. Como recordarán, cuando hacemos una hidrólisis en el laboratorio, cuando hacemos una hidrólisis química in vitro, estamos hablando de una reacción que no está desplazada, es un equilibrio poco desplazado y que por lo tanto requiere, número uno, de una catálisis que puede ser ácida o que puede ser básica, que lleva a trabajar en condiciones más o menos drásticas de pH. Y por otro lado, necesitamos temperatura. Estas reacciones muy raramente se dan a temperatura ambiente, normalmente necesitan el aporte de calor. ¿Cómo es el mecanismo que tiene lugar cuando se realiza una hidrólisis enzimática? Bueno, claramente eso depende de la enzima. Pero en una gran cantidad de casos, diría en la mayoría de los casos, se ha observado que las enzimas hidrolíticas poseen lo que conocemos como la tríada catalítica en su sitio activo. ¿Qué es esta tríada catalítica? Es una secuencia de 3 aminoácidos, ácido aspartico, histidina y serina, que se encuentran allí donde la transformación va a tener lugar. El ácido aspartico es un aminoácido ácido con un ácido carboxílico libre. La histidina es un aminoácido básico con un heterociclo imidazólico en su estructura. Y la serina es un aminoácido que contiene un grupo hidroxilo.
O sea, son 3 aminoácidos muy particulares. ¿Qué sucede cuando estamos en pH fisiológico o cuando estamos en el metabolismo normal de un ser vivo? Bueno, lo que sucede es que el ácido aspartico se encontrará más o menos desprotonado dependiendo de las condiciones, pero siempre va a haber una cierta proporción de aspartato en esa situación, y ese carboxilato desprotonado va a ser capaz de tomar el hidrógeno unido al nitrógeno de la histidina, que con un movimiento de electrones va a recuperar ese protón que perdió tomándolo del hidroxilo de una serina, dejando así libre al hidroxilo de la serina para que actúe como nucleófilo sobre un derivado de ácido. En el caso particular de la diapositiva que estamos viendo, elegimos mostrar un grupo éster. Cuando esto sucede, entonces la molécula del éster pierde el grupo alcohol y queda unida a la proteína a través del oxígeno de la serina. O sea que, por decirlo de una manera, como acostumbramos a ver los procesos mecanísticos en química orgánica, toda la proteína queda como grupo saliente ahora en ese derivado de ácido. Y en ese momento, ese derivado de ácido puede ser atacado por cualquier nucleófilo. Si se trata realmente de una hidrólisis, el nucleófilo será agua. Pero podemos elegir trabajar en un medio no acuoso y que el nucleófilo sea una amina, un alcohol, un peróxido, un halogenuro, en fin, lo que se nos ocurra. O sea que acá estamos viendo que manipulando in vitro la reacción con una hidrolasa, no necesariamente tenemos que hacer hidrólisis, sino que podemos transformar un éster en una amida, un éster en otro éster, un éster en un cloruro de ácido, en fin. Podemos nosotros, manipulando y eligiendo la naturaleza del nucleófilo, hacer la reacción de sustitución nucleofílica sobre carbono sp2 que queramos. ¿Cómo se da? Bueno, el nucleófilo va a atacar al carbonilo en esa unión que ese carbonilo tiene al hidroxilo de la serina, liberando la serina. La serina va a recuperar el protón que había tomado de la histidina y la histidina va a recuperar el protón tomándolo del aspartico y regenerando la situación, la química original en el sitio activo, que puede, por supuesto, volver a actuar y volver a actuar y volver a actuar sobre otras moléculas que aparezcan. Y finalmente, entonces, la proteína se regenera y tenemos como producto el derivado de ácido carboxílico que provenía del éster de partida con un nucleófilo de naturaleza variable en su estructura. ¿Cuáles son entonces las ventajas de una hidrólisis enzimática versus una hidrólisis química? Como ya se imaginarán, las condiciones en una hidrólisis enzimática son mucho más suaves y mucho más amigables con el medio ambiente que las condiciones necesarias para llevar a cabo una hidrólisis química convencional. La hidrólisis química convencional requiere el agregado de ácidos o bases que, como sabemos, puede ser eventualmente peligroso y siempre nos va a traer problemas a la hora de manejar los desechos que esa hidrólisis genere. Y por otro lado, el aporte de temperatura. Necesitamos en una hidrólisis química convencional calentar y por lo tanto requiere de un gasto de energía que no es, por supuesto, necesario cuando trabajamos con enzimas cuyas temperaturas óptimas en general se encuentran cercanas a la temperatura ambiente y, por supuesto, en el caso de la contaminación o del trabajo con productos químicos, la hidrólisis enzimática no requiere ni que hablar del agregado de ácidos o bases. Esa es
una ventaja muy importante de las hidrólisis enzimáticas frente a las hidrólisis químicas. Pero por supuesto, las hidrólisis enzimáticas, como cualquier reacción enzimática, son además una herramienta para introducir quiralidad, lo cual ya hemos hablado en profundidad de la importancia y la relevancia que tiene para la síntesis orgánica. ¿A qué nos referimos y cómo lo podemos aplicar en este caso particular de las enzimas hidrolíticas? Bueno, básicamente a tres casos concretos. Las moléculas proquirales son moléculas que no son quirales, que no tienen un carbono quiral, pero que son potencialmente convertibles en una molécula quiral. Las moléculas meso, que son moléculas que contienen carbonos quirales, pero no son quirales porque tienen un plano de simetría. Y las mezclas racémicas, que muchas veces proceden de procedimientos, valga la redundancia, sintéticos, en los cuales se genera una mezcla racémica y luego de alguna manera tenemos que trabajar sobre ella para lograr tener cada enantiómero por separado. Para estas tres posibilidades de introducir quiralidad, generar quiralidad, obtener moléculas quirales, las enzimas hidrolíticas han encontrado muchísimas aplicaciones a lo largo de los últimos años en química orgánica sintética. Vayamos a ver ahora cómo podemos aplicar estas herramientas estereoquímicas que nos ofrecen las enzimas hidrolíticas a algunos ejemplos particulares. Imaginemos entonces que tenemos, por ejemplo, un sustrato proquiral, que dijimos que es un compuesto que tiene un carbono donde hay dos grupos iguales, por lo tanto ese carbono no es quiral inicialmente, y que transformando uno de esos grupos funcionales y no el otro, dejando el otro intacto, podemos generar quiralidad en ese carbono transfiriendo la quiralidad desde la enzima. Eso es lo que podemos llamar una cinética en un solo paso o una reacción en un solo paso. Queremos tomar uno de esos grupos funcionales y transformarlo y dejar el otro intacto. Eso es típicamente lo que podemos hacer con ésteres que cuando se hidrolizan, el grupo funcional que queda en el sustrato es un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque normalmente la enzima que es capaz de tomar el diéster como sustrato, una vez que allí se coloca un ácido carboxílico, que es un grupo funcional, ionizable, muy polar, con características electrónicas muy distintas a la de un éster, suele no ser un sustrato adecuado para la enzima una vez transformado, y entonces podemos transformar uno sí y el otro no. Uno sí y el otro no, de acuerdo a la disposición espacial del sitio activo de la enzima, esperamos que tengan realmente preferencia por uno de ellos. O sea, si dado un sustrato S cualquiera, va a haber una cinética con una constante, llamémosle K1, para la obtención de uno de los enantiómeros y con una constante, llamémosle K2, para la obtención del otro. La relación entre esas dos constantes debe ser muy grande o muy chica, o sea, deben ser muy diferentes esas dos constantes para que realmente podamos aislar con un buen rendimiento uno de los enantiómeros cuando apenas se ha formado o no se ha formado nada del otro. Entonces allí vamos a tener un buen rendimiento químico, pero además un excelente exceso enantioménico. Eso es posible hacerlo en un solo paso, repito, cuando la enzima no toma a ese producto de la primera hidrólisis como sustrato o lo toma en forma muy poco efectiva. Podemos aplicar exactamente la misma estrategia a un compuesto meso en lugar de un compuesto proquiral y el resultado va a ser
el mismo, o sea, dessimetrizar el compuesto de manera de obtener un producto quiral siempre y cuando encontremos la hidrolasa adecuada que hidrolice uno de los grupos ésteres con gran preferencia respecto al otro. Y de esa manera se obtenga exclusivamente o casi exclusivamente uno de los enantiómeros. Está claro que si no hay esa selectividad, el producto de esa reacción de hidrólisis sería una mezcla racémica que no es útil para nada, ni en este caso, ni en el caso anterior, porque sabemos que las mezclas racémicas no se pueden separar por métodos convencionales. ¿Qué pasaría en un caso en el que dejamos que la reacción prosiga y dejamos que la enzima actúe por segunda vez sobre un sustrato, como en este caso proquiral? Bueno, esa posibilidad de actuar por segunda vez muchas veces no está presente porque el producto de la primera hidrólisis ya no es sustrato de la enzima, como dijimos que sucedía muy a menudo cuando el producto es un ácido carboxílico, pero por el contrario, sucede bastante frecuentemente cuando el producto en realidad es la parte alcohólica del éster. Si yo, como en este caso, tengo un producto que son acetatos y esos acetatos se hidrolizan enzimáticamente, el grupo funcional que queda en mi molécula de interés es un alcohol libre. Y muy a menudo un alcohol sigue siendo aceptado por la enzima. Entonces estaría en una situación en la cual yo puedo hidrolizar únicamente uno de los acetatos. Por supuesto, en ese caso, K1 debe ser realmente más grande que K2, estaríamos en una situación idéntica a los casos anteriores, y tratar de detener la reacción cuando se ha formado un enantiómero sí, pero el otro no. Eso claramente no siempre es posible, debe haber una diferencia de constantes de velocidad muy importante, y es común que la reacción siga hacia el diol a partir del diéster. Obviamente el diol es tan no quiral como el material de partida, pero esa transformación puede ser útil, porque ¿qué sucede? Si yo tengo, como en este caso del ejemplo que estamos viendo, un sustrato en el cual K1 es mucho mayor que K2, ¿sí? Y se me forma preferentemente el enantiómero R, si el enantiómero S empieza a formarse en menor proporción, pero es una molestia porque después no los puedo separar, por más que sea minoritario, yo puedo aprovechar esa selectividad de la enzima. Porque ¿qué pasa con el producto minoritario, que en este caso sería el enantiómero S? El enantiómero S tiene el acetato en la posición que yo dije que la enzima prefiere, y por eso K1 es mayor que K2. Si K1 es mayor que K2, obligatoriamente K4 es mayor que K3. Entonces, el producto minoritario de configuración absoluta S se irá formando, pero va a seguir su proceso de hidrólisis, va a seguir su camino hacia el diol final mucho más rápido que el enantiómero R. Entonces ese producto minoritario se forma, pero se destruye. De alguna manera estoy haciendo un doble proceso enzimático. El sustrato está teniendo que entrar 2 veces al sitio activo de la enzima de alguna manera, y esa selectividad que la enzima provee está siendo aplicada 2 veces, haciendo mucho más eficiente el procedimiento de dessimetrización de un sustrato proquiral o meso que en el caso de una cinética o una reacción en un solo paso. Bueno, el tercer caso en el cual podemos aplicar enzimas hidrolíticas como herramienta para sustratos quirales y productos quirales es cuando tenemos una mezcla racémica. O sea, cuando tenemos una mezcla en cantidades iguales de 2 enantiómeros, situación que puede suceder muy a menudo a través de procesos químicos convencionales. Yo termino una síntesis y mi resultado final es una mezcla racémica.
una mezcla de dos enantiómeros. Entonces, ahí yo me puedo plantear conseguir una enzima que actúe selectivamente sobre uno de los enantiómeros y deje intacto al otro enantiómero. La situación es bastante más compleja que en el caso de sustratos proquirales o sustratos mesos, porque estamos tratando con una mezcla. Y tratar con una mezcla ya no es lo mismo que tratar con un compuesto puro. Y encima las reacciones pueden ser reversibles o irreversibles, y el tratamiento general de cómo se comportan estos sistemas se hace un poco complejo y no vamos a profundizar acá. Pero lo que estoy buscando claramente es enzimas que distingan esos enantiómeros, actúen sobre uno de ellos y sobre el otro no. Bueno, el hecho de hacer procesos sintéticos donde el resultado sea una mezcla racémica ya es en sí mismo un procedimiento poco eficiente. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo una mezcla en la cual yo necesito uno de los enantiómeros y el otro no. Por lo tanto, mi rendimiento máximo es un 50% si lo comparo con una síntesis verdaderamente quiral, donde se transfiere quiralidad desde una enzima para obtener un producto quiral. Empezando por allí. Pero muchas veces es necesario, no se encuentran alternativas y entonces se procede a síntesis racémicas y a una separación final, aún a sabiendas de que el rendimiento estaría topeado en un 50%. Muchas veces, inclusive luego de diferenciar cinéticamente a través de una enzima los enantiómeros de una mezcla racémica, continúan siendo difíciles de separar y por lo tanto la purificación es compleja, y muchas veces la pureza óptica del producto que se obtiene no es la que se busca. O sea, es un procedimiento que no es el ideal, que no es en general el que deberíamos buscar, pero necesariamente muchas veces es el único al que podemos recurrir. Entonces se han desarrollado algunas estrategias para lograr mejorar el procedimiento de la resolución cinética, enzimática de mezclas racémicas. Una es simplemente hacer una resolución repetitiva. O sea, si yo tengo una mezcla de dos enantiómeros, el R y el S, y tengo una enzima que transforma el enantiómero R en un producto P diferente y separable del enantiómero S, y si yo ese enantiómero puedo de alguna manera racemizarlo, ¿sí? Volver el carbono quiral de configuración S de alguna manera, transformarlo en el de configuración R y volver a tener una mezcla racémica, cosa que muchas veces es químicamente factible, yo puedo entonces hacer como iteraciones cíclicas y el enantiómero no deseado, transformarlo en la mezcla racémica, volver a resolver, volver a transformar, volver a resolver, y en teoría, si hago infinitas vueltas, llego a tener el producto deseado enantioméricamente puro. Pero en general, por suerte, con una cantidad muy lejana al infinito, con 2 o 3 ciclos, es suficiente para obtener un exceso enantiomérico excelente o muy bueno. La otra posibilidad es hacer una inversión in situ de la configuración absoluta del carbono quiral del enantiómero no deseado, como le vamos a mostrar en la diapositiva siguiente. Acá le mostramos un ejemplo genérico muy sencillo de una molécula que contiene un grupo éster, de la cual tenemos una mezcla racémica, y imaginemos que el enantiómero que nosotros queremos es el que tiene el sustituyente oxigenado, el que contiene el éster para atrás. Entonces consigo una hidrolasa que hidroliza selectivamente con una buena preferencia por el enantiómero no deseado, o sea, el que tiene el sustituyente oxigenado para adelante, deja un alcohol en esa posición. Esa mezcla
que yo tengo al final de la hidrólisis enzimática, cuando yo decido pararla en el momento adecuado, va a estar compuesta por el éster que tiene la estereoquímica deseada y el alcohol que tiene la estereoquímica opuesta. Si yo ese alcohol lo transformo, lo cual puedo hacer fácilmente en forma química, en un grupo saliente, y luego trato la mezcla obtenida en un medio básico, voy a lograr dos cosas. Voy a lograr que el OH ataque nucleofílicamente a ese alcohol transformado en un buen saliente, dé una reacción SN2 con inversión de la configuración y obtenga el alcohol hacia atrás. Por otro lado, voy a lograr en ese medio básico la hidrólisis del éster del enantiómero deseado. Y por lo tanto, ambos productos van a terminar con la configuración que yo necesitaba. Y esta es una muy linda estrategia aplicable en muchísimos casos que me permite llegar de una mezcla racémica a un único compuesto quiral, con la ayuda, por supuesto, de la transferencia de la quiralidad de la hidrolasa hacia esa mezcla de enantiómeros de la cual partí. Para terminar, vamos a hablar un poquitito de las características particulares que tienen las lipasas dentro de este grupo de enzimas hidrolíticas que estamos estudiando. Como dijimos, las lipasas son muy utilizadas porque son enzimas muy comunes que se encuentran en muchas fuentes naturales, que son muy fáciles de conseguir y que además tienen características que las hacen muy útiles para aplicaciones en síntesis orgánica y otras aplicaciones inclusive industriales. Las lipasas, como ya lo explicamos, son aquellas enzimas hidrolíticas cuyos sustratos naturales son los triglicéridos. Por lo tanto, son enzimas que están diseñadas naturalmente para un sustrato extremadamente hidrofóbico. Eso hace que tengan un comportamiento diferente a la enorme mayoría de las enzimas. Cuando la mayoría de las enzimas tiene un perfil de actividad contra concentración de sustrato, tipo Michaelis-Menten, como el que vemos a la izquierda, las lipasas tienen un comportamiento distinto que da lugar a una gráfica que tiene un cambio de concavidad, tiene un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión coincide con la solubilidad del sustrato. Ese punto de inflexión es el valor de solubilidad al cual el sustrato se vuelve insoluble y se le conoce también como concentración micelar crítica. O sea que la velocidad viene aumentando en forma lenta y a partir de una cierta velocidad, y a partir de una cierta concentración, esa velocidad se despega. ¿A qué se debe esto? Bueno, claramente se tiene que deber justamente al hecho de que estas lipasas actúan sobre sustratos insolubles en agua. Este comportamiento único de las lipasas se lo conoce como activación interfacial. O sea, una lipasa se activa cuando encuentra una interfase agua, fase orgánica, una interfase agua-aceite, como quieran llamarle. ¿Qué es lo que la lipasa encuentra naturalmente en los seres vivos cuando tiene un triglicérido en un medio que normalmente en los seres vivos es acuoso, ¿verdad? Cuando uno va a trabajar en el laboratorio con una lipasa, por supuesto que podemos recurrir a esa misma estrategia. Utilizar un sustrato insoluble en agua que genere una interfase y allí la enzima logre activarse. Pero muchas veces eso no lo podemos lograr porque tenemos una cantidad muy pequeña de algún sustrato muy valioso y no llega a formarse una segunda fase, una fase orgánica, o simplemente por las características de solubilidad de nuestro sustrato, que no sea un sustrato tan apolar y no genere realmente una bifase. Entonces, en esos casos,
podemos recurrir perfectamente a generar nosotros una segunda fase con un solvente orgánico que la enzima tolere. Y por suerte, la enzima es muy tolerante a los solventes orgánicos. Metilbutiléter es uno de los solventes que más se usa, pero hay una amplia variedad de solventes insolubles en agua que pueden utilizarse y trabajamos efectivamente en un sistema bifásico heterogéneo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la explicación es que el sitio activo de la enzima se encuentra como tapado por una cadena aminoácida de la proteína que está sobre el sitio activo, y al encontrarse en una bifase agua-fase orgánica, la enzima cambia de conformación, esa tapa se mueve y se abre y expone el sitio activo. El sitio activo queda expuesto y entonces el sustrato puede ingresar para ser transformado y formarse el producto. Bien, ¿y cuáles son esos sustratos que vamos a intentar modificar cuando trabajamos con lipasas? Bueno, mayormente son ésteres que contengan como porción alcohólica un alcohol secundario quiral. En general, trabajamos siempre con sustratos que tienen la porción quiral del lado del alcohol y no del lado del ácido carboxílico del grupo funcional éster. La mayoría de las lipasas acepta muy bien este tipo de sustratos y no acepta también el tipo de sustratos que contiene un carbono quiral al lado del ácido carboxílico. Y para completar el tipo de sustratos que estas enzimas prefieren, cuando uno observa qué tipo de disposición espacial deben tener esos alcoholes secundarios que están unidos al carbonilo del ácido carboxílico, se dice que son preferentemente o generalmente alcoholes secundarios con configuración absoluta R. Que sea R o no sea R, en realidad ustedes recordarán, depende de las reglas de Caningoli-Prelog, que son bastante arbitrarias. Pero la idea es que si el oxígeno es el sustituyente número 1 con las reglas de Caningoli-Prelog, luego debemos tener del mismo lado del oxígeno un sustituyente de tamaño mediano y del lado opuesto al oxígeno un sustituyente grande. Y el hidrógeno para atrás. Si, como indica la lógica, la regla de Caningoli-Prelog, el oxígeno es el sustituyente número 1, el grande es el 2 y el mediano es el 3, sería un alcohol con configuración R. No es obligatorio que sea R, lo que sí es obligatorio que tenga esa disposición, porque si el grupo grande se encuentra a la izquierda y el grupo mediano se encuentra a la derecha, mediano porque es más grande que el hidrógeno, entonces en ese caso el sustrato no va a calzar correctamente en el sitio de la enzima y no va a ser transformado, o por lo menos no con la velocidad y con la eficacia y eficiencia que lo será en el caso de que el grupo grande se encuentre a la derecha y el grupo mediano a la izquierda, en una proyección de cuñas como está escrita en esta diapositiva.